Bienvenidos, chavos, a su clase Sumar Vectores. En esta clase vamos a conocer los diferentes métodos que nos van a permitir realizar la suma de dos o más vectores. Antes que nada, ¿dónde podemos encontrar los vectores en la vida real? Bueno, podemos encontrar el vector de velocidad en un cometa cuando lo vamos jalando. Podemos encontrar el vector de fuerza del viento que se presenta contra nosotros cuando nosotros también corremos. Cuando decidimos empujar algo, nuestro brazo ejerce una fuerza sobre un objeto. Aquí hay un vector. Cuando una persona está cargando algo, en este caso una carretilla, ejercemos diferentes tipos de fuerza. Aquí podemos ver diferentes vectores. El peso de la persona es un vector que va perpendicular hacia abajo. El peso de la carretilla en sí también es un vector que va perpendicular hacia abajo. La velocidad es un vector que va en dirección hacia el frente. La fuerza, lo mismo, porque vamos empujando para hacer que se mueva. El piso, el suelo sobre el cual empujamos la carretilla, ejerce una fuerza contraria a la fuerza que ejerce el ser humano. Aquí vemos diferentes vectores. Cuando una persona está jugando golf, por ejemplo, y golpea una pelota, esta va tomando diferentes vectores según su posición. Lo mismo cuando estamos en un juego. Entonces, los vectores los podemos encontrar en todo momento en nuestra vida real. Módulo de un vector. ¿Qué significa el módulo de un vector? El módulo de un vector es el valor de la fuerza del vector. Está medida en newtons y se representa mediante la letra N mayúscula. Primer método. Método del triángulo. Este método solamente me permite sumar dos vectores cualesquiera que sean. Dos vectores. En este caso, el vector A y el vector B. ¿Cómo trabajamos con el método del triángulo? Bueno, utilizamos la regla, utilizamos el transportador y el procedimiento es sencillo. Tomamos al primer vector y posicionamos el siguiente vector de la punta del primero, ahí nace el segundo vector, respetando la dirección de un vector. Por ejemplo, si este vector B tuviera un ángulo de 20 grados, de 30 grados, tendríamos que colocar el vector B en la punta de A, respetando ese valor. ¿Cuál va a ser la resultante? La línea que vaya del inicio del vector 1 al final de la punta del vector 2. ¿Cómo vamos a conocer la magnitud de este vector? Bueno, vamos a utilizar la regla. ¿Cómo determinaremos la dirección, o sea, el ángulo? Utilizando un transportador. Otro método para sumar más de dos vectores es el método del polígono y funciona muy similar al método del triángulo. Empiezo a trabajar con cualquiera de los vectores que tengo aquí y los voy posicionando uno donde termine el otro. Por ejemplo, en esta imagen yo tengo el vector 4. Donde termina el vector 4, yo decidí poner el vector 2, respetando lo que les decía hace un momento, los ángulos. El vector 1 es totalmente horizontal sobre el eje X, y aquí lo tenemos. Por último, mi vector 3, respetando los ángulos, como podemos ver. Y ahora, ¿cómo determino yo mi vector resultante? Bueno,
trazamos del origen del primer vector a la punta del último vector. Medimos con nuestra regla y luego con nuestro transportador vamos a determinar el ángulo del vector. ¿Cuáles son las desventajas tanto del método del polígono como del método del triángulo? Se requiere regla y escuadra para realizar el diseño del polígono o del triángulo en su defecto. Todo se debe dibujar. Significa que la exactitud de nuestros cálculos dependerá de qué tan buenos o qué tan diestros seamos con la regla, la escuadra y el transportador. Se requiere el transportador para determinar la dirección, o sea, el ángulo. Y la exactitud está determinada por el correcto uso de estas herramientas. Pero ahora, ¿con qué método vamos a trabajar nosotros en clase? El método analítico. El método analítico consiste en descomponer un vector en sus componentes rectangulares. ¿Cuáles son las componentes rectangulares? Bueno, vamos a recordar y trabajar con el teorema de Pitágoras. Una vez descompuesto cada vector, es importante hacer la suma de todas las componentes X y luego todas las componentes Y. Una vez que ya tengamos componentes X y componentes Y, utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Porque vamos a ver que nuestro componente X y componente Y, al unirse, nos va a dar un triángulo rectángulo. Por eso vamos a trabajar con Pitágoras. Por último, para determinar la dirección de nuestro vector resultante, vamos a utilizar la función tangente. Componentes rectangulares de un vector. En esta imagen yo tengo un vector de un módulo F. ¿Cuáles serían las componentes rectangulares? Bueno, una línea que vaya horizontal o sobre el eje X y una línea que vaya vertical, paralela o sobre el eje Y. Nosotros podemos dibujar nuestras componentes de este lado como están marcadas en azul o las podemos dibujar aquí, componente Y porque es paralela al eje Y, componente X porque es paralela al eje X. ¿Qué pasa si tenemos más de un vector en nuestro plano cartesiano? Hacemos lo mismo. Determinamos las componentes de acuerdo a nuestro ángulo. Si se fijan, tenemos triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras, triángulos rectángulos. Y aquí no importa si trabajamos con el triángulo de abajo o con el triángulo de arriba. Ambos van a ser similares o van a mantener la proporción. ¿Por qué? Porque si aquí tengo un ángulo de tamaño teta, por ejemplo, yo sé que este ángulo de este triángulo va a ser ¿qué? 90 menos teta. Y si yo sé que mi ángulo recto mide 90 y yo conozco el valor de este ángulo, y yo sé que los ángulos internos de un triángulo rectángulo deben de valer 180, significa que yo voy a tener 90 más esto, y lo que falte para 80 será lo que está aquí. Si utilizamos el teorema de las dos paralelas cortadas con una transversal, también puedo determinar mi ángulo. Yo sé que este ángulo de aquí va a ser el mismo que el ángulo que se encuentre aquí. Ahora bien, entremos en materia. Teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cuadrado del cateto B. Cateto A, cateto B. ¿Podemos cambiar el nombre y poner aquí A y poner B? Sí. Ahora bien,
En este triángulo, con este ángulo alfa, yo sé que el seno de mi ángulo alfa es el cateto opuesto. El cateto opuesto es lo que está frente al ángulo. Y solo tenemos dos catetos, o el que está frente al ángulo o el que está a un lado. Opuesto, este, adyacente, este. Coseno del mismo ángulo, yo sé que la relación trigonométrica del coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del mismo ángulo va a ser igual a ¿qué? Opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, si trabajamos con el ángulo de aquí arriba, a como les mencionaba hace un momento, las relaciones trigonométricas van a ser las mismas, solo que ahora el ángulo va a cambiar. El seno de B, el seno de beta, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso va a ser opuesto sobre hipotenusa. El coseno de beta va a ser adyacente sobre hipotenusa. En este caso, para el ángulo B, beta, el cateto adyacente, ¿quién va a ser? Este. Y la hipotenusa, este. Por último, la tangente de beta va a ser opuesto sobre adyacente. Este es el opuesto y este es el adyacente. Ahora bien, si tuviéramos el triángulo de esta forma, sería exactamente lo mismo. El opuesto sería este y el adyacente sería este para el ángulo beta. Para el ángulo teta, perdón. Para el ángulo alfa, este de aquí arriba, el opuesto sería el que está enfrente, el adyacente, el que está a un lado, y seguimos manteniendo que la parte más grande es nuestra hipotenusa. Ahora bien, vamos a trabajar con un vector. Supongamos que sacamos a correr a nuestra mascota y ejercemos una fuerza en la correa para evitar que salga corriendo de un valor de 60 newtons. Vamos a determinar las componentes rectangulares de este vector. O sea, la fuerza en Y, que es mi fuerza vertical, y la fuerza en X, que es mi fuerza horizontal. Sabiendo que nosotros medimos un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Y aquí tenemos, dibujamos nuestro vector que vale 60 newtons, dibujamos la componente rectangular Y de este lado voy a tener yo la componente rectangular X. Ahora bien, yo puedo trabajar con este ángulo de 40 grados o con este ángulo de 90 grados. No va a haber ni un problema porque las relaciones trigonométricas son las mismas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a trabajar con el ángulo que inicialmente a mí me habían dado, 40 grados. Ahora bien, ¿cómo determino yo mi componente en X y cómo determino yo mi componente en Y? Yo sé que el cateto opuesto es mi componente rectangular en Y, que mi cateto adyacente para este vector es mi componente rectangular en X. Estas T solamente son la tensión, o sea, la fuerza tiene una tensión de 60 newtons. Empezamos. Seno del ángulo es igual a 40 sobre, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Quiere decir que seno de 40 es igual a el opuesto es tensión en Y sobre la hipotenusa. Yo sé que mi vector vale 60. Aquí ya no lleva unidad de medida. Aquí sí. Al trabajar con componentes rectangulares, no. Pero yo necesito determinar
la componente rectangular y. Esto que está dividiendo debe de pasar multiplicando. Y tengo 60 por el seno de 40 es igual a mi tensión en Y, que es mi cateto opuesto. Y bueno, aquí tenemos ya el resultado después de ingresarlo en nuestra calculadora. Seno de 40 por 60 es igual a 38.56. Trabajemos con mi componente X. Coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa, Tx sobre 60, Tx sobre 60. Lo mismo, dejamos solo a Tx y nos llevamos este 60 que está dividiendo, va a pasar del otro lado, multiplicando 60 por el coseno de 40 va a ser igual al cateto adyacente, que es tensión en X. De esta forma yo determino mis componentes rectangulares. Yo sé que mi vector de 60 newtons tiene una componente rectangular en X de 46.96 y tiene una componente rectangular en Y que vale 38.56. ¿Cómo me aseguro de que mi procedimiento sea el correcto? Bueno, yo puedo determinar la hipotenusa a partir de las componentes rectangulares que ya previamente determiné. Si se fijan, aquí yo eliminé el 60 porque hasta este momento estoy suponiendo que no conozco el valor de mi vector. ¿Qué voy a hacer? Recordar el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. O sea, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. T cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Y aquí lo tengo. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. De ahí yo sé que mi vector resultante o mi resultante va a ser igual al cuadrado de x más el cuadrado de y, a todo le saco raíz. Y así lo vamos a poner en la calculadora. Raíz de 60 por seno de 40, todo al cuadrado, más 60 por el coseno de 40, todo al cuadrado. Lo pongo así directo en la calculadora y me debe de dar 60, ¿qué? 60 newtons. Otra forma, bueno, quizás yo no sé poner el cuadrado. Yo sé que el cuadrado de un número no es nada más que multiplicarlo por ese mismo número. Si se fijan, yo aquí tengo 60 seno de 40 por 60 seno de 40. Es este cuadrado. Más 60 coseno de 40 por 60 coseno de 40 me da este cuadrado. Y en ambos casos me da 60 newtons. Significa entonces que mi vector que yo determiné de 60 newtons efectivamente tiene estas componentes rectangulares. Ahora, ¿qué obtenemos? Lo que les comentaba. Yo jalo a mi mascota con una fuerza de 60 newtons con estas componentes rectangulares. Y es la forma de determinar o comprobar si nuestros cálculos fueron correctos. Nos vemos la siguiente clase.